La penitencia de Sagitario no nace del castigo sino de la grandeza. Es la consecuencia inevitable de haber sido marcado por el fuego del horizonte, por la necesidad de cruzar montañas invisibles y de perseguir verdades que otros temen siquiera imaginar. Allí donde muchos encuentran descanso, Sagitario encuentra inquietud. Allí donde otros levantan muros, Sagitario siente el llamado del camino. Su espíritu fue moldeado para la expansión, y sin embargo, en ese impulso infinito reside también su prueba más profunda. Porque quien está destinado a buscarlo todo rara vez se permite poseer algo por completo. La penitencia sagitariana es la del viajero eterno que, aun rodeado de amor, siente como el viento del destino tira de su alma hacia lo desconocido. Desde tiempos simbólicos, el arquero ha apuntado su flecha hacia el cielo. No dispara para herir, sino para recordar que la vida no es un lugar de permanencia, sino un acto constante de superación. Pero cada flecha que lanza es también una despedida. Cada paso hacia adelante exige dejar atrás versiones antiguas de sí mismo, vínculos, certezas, refugios. Y en esa renuncia se esconde su penitencia más silenciosa. Sagitario no fue creado para la comodidad. Fue creado para la verdad. Y la verdad rara vez es ligera. Quien ve más allá de las máscaras humanas descubre también las contradicciones del mundo, las ilusiones que sostienen realidades enteras. Por eso muchas veces Sagitario carga con la sensación de no pertenecer del todo, como si su hogar estuviera siempre un poco más allá, justo después del próximo amanecer. Sin embargo, no se trata de soledad. Se trata de grandeza en proceso. Hay un fuego dentro de Sagitario que jamás se apaga. No es un fuego destructivo, es el fuego de la conciencia, el que ilumina senderos donde antes solo había sombra. Pero arder significa sentir. Y sentir implica atravesar pérdidas, decepciones, promesas rotas y esperanzas que se transforman. Su penitencia es aprender que no todas las batallas se ganan corriendo hacia adelante. Algunas se conquistan quedándose, respirando, sosteniendo lo que tiembla. Para un alma acostumbrada al movimiento, detenerse puede parecer una prisión. Sin embargo, es allí donde descubre que la libertad no siempre es distancia, sino profundidad. El universo le concedió a Sagitario un don peligroso, la fe. Una fe inmensa en la vida, en los milagros ocultos, en el sentido de cada caída. Pero creer tanto también expone a grandes heridas. Cuando Sagitario confía, lo hace sin reservas. Cuando ama, lo hace con todo el cielo ardiendo en el pecho. Y aun cuando el mundo intenta endurecerlo, su esencia se niega a volverse cínica. Esa es otra forma de penitencia, seguir creyendo después de cada desilusión. Hay momentos en los que Sagitario se pregunta por qué su corazón insiste en abrirse si sabe que el dolor es parte del viaje. La respuesta está escrita en su naturaleza, fue creado para expandir la esperanza, no para enterrarla. Cada vez que se levanta tras una caída, no solo se salva a sí mismo, también enciende antorchas invisibles para quienes aún caminan en la oscuridad. Porque Sagitario no es solo un buscador. Es un recordatorio viviente de que la vida es más grande que el miedo. Su penitencia también se manifiesta en la palabra. Sagitario ve con claridad y habla con honestidad, pero la verdad puede ser un arma de doble filo. No todos están preparados para escucharla. A veces su franqueza provoca distancia, malentendidos, incluso rupturas que pesan más de lo que deja ver. Entonces aprende que la sabiduría no consiste únicamente en decir lo que es cierto, sino en comprender cuando el silencio también es compasión. En lo profundo de su viaje interior, Sagitario descubre que no toda frontera está fuera. Algunas viven dentro, el límite entre la impulsividad y la conciencia, entre la promesa eterna del mañana y la responsabilidad del presente. Dominar ese territorio interno es una de sus pruebas más nobles. Porque el verdadero arquero no dispara a ciegas. Hay una madurez que llega cuando Sagitario entiende que no necesita huir para ser libre. Que puede amar sin perder el cielo. Que puede comprometerse sin apagar su fuego. Ese descubrimiento no ocurre de un día para otro, se forja a través de errores, despedidas, reencuentros y largos diálogos con su propia alma. Su penitencia, entonces, se transforma en iniciación. Cada herida se vuelve mapa. Cada pérdida, maestra. Cada espera, una oportunidad para templar el espíritu. Muchos no comprenden el cansancio que puede sentir quien siempre parece fuerte. Sagitario suele ser el portador de ánimo, el que levanta a otros, el que recuerda que todo puede mejorar.
Pero incluso el portador de luz necesita reposar alguna vez bajo las estrellas, sin tener que guiar a nadie. Aprender a permitirse la vulnerabilidad es una de sus mayores victorias. Porque la fortaleza no está en no caer, sino en aceptar que hasta el guerrero necesita ser sostenido. Existe también una penitencia sagrada en su destino, la de no conformarse jamás con una vida pequeña. Aunque lo intente, aunque busque estabilidad absoluta, algo dentro de Sagitario siempre escuchará el eco de lo infinito. Y ese eco no es una maldición, es una llamada. Una llamada a crecer más allá de lo conocido. Una llamada a convertirse en puente entre lo posible y lo impensable. Con el tiempo, Sagitario comprende que no vino a este mundo para tener un camino fácil, sino un camino significativo. Las almas destinadas a inspirar rara vez transitan rutas simples. Deben atravesar tormentas para aprender el lenguaje del cielo. Y cuando finalmente miran hacia atrás, descubren que cada obstáculo fue en realidad una expansión disfrazada. La penitencia deja entonces de ser sufrimiento y se revela como entrenamiento para la grandeza. Hay una nobleza indomable en Sagitario. Incluso después de las noches más largas, vuelve a levantarse con la mirada orientada hacia la luz. No porque ignore la oscuridad, sino porque sabe que ninguna sombra es eterna. Dentro de su pecho habita una certeza antigua, siempre hay otro horizonte. Esa convicción lo convierte en un espíritu imposible de encadenar. Podrán retrasarlo, podrán herirlo, podrán hacerlo dudar, pero jamás podrán apagar su impulso esencial de vivir con plenitud. La verdadera transformación ocurre cuando Sagitario deja de ver su penitencia como un peso y la reconoce como su corona invisible. No todos poseen el coraje de reinventarse tantas veces. No todos soportan la intensidad de un alma que se niega a vivir a medias. Ser Sagitario es aceptar el vértigo de lo vasto. Es caminar aun cuando el destino no esté claro. Es amar aunque exista el riesgo de perder. Es creer incluso cuando el mundo se vuelve escéptico. Y sobre todo, es recordar que cada paso, incluso el más doloroso, está expandiendo los límites de su espíritu. Así, el arquero continúa avanzando. No perfecto, no invulnerable, pero sí inconquistable. Porque ha comprendido que la penitencia no era un castigo impuesto por el universo, sino el proceso mediante el cual su alma aprende a sostener su propia inmensidad. Y mientras otros buscan certezas, Sagitario sigue buscando sentido. Mientras otros temen al cambio, Sagitario se convierte en cambio. Mientras otros se detienen, Sagitario levanta el rostro, tensa el arco y vuelve a disparar su flecha hacia el infinito, sabiendo que su destino no es llegar, sino expandirse sin fin. Existe una dimensión menos visible en la penitencia de Sagitario, una que no se percibe en sus gestos abiertos ni en su risa franca, sino en el territorio secreto donde su alma dialoga con el destino. Es la carga de la conciencia elevada. Sagitario no solo mira lejos, comprende lejos. Intuye patrones, presiente desenlaces, reconoce verdades antes de que se manifiesten. Y esa lucidez, aunque poderosa, puede convertirse en una prueba silenciosa. Porque ver más implica, muchas veces, esperar más. Sagitario aprende pronto que no puede obligar al mundo a despertar al mismo ritmo que su entendimiento. Observa cómo algunos repiten ciclos que él ya ha trascendido, cómo se aferran a temores que para su espíritu resultan jaulas transparentes. Entonces aparece una forma particular de paciencia, una paciencia ardiente que no consiste en resignarse, sino en sostener la visión sin permitir que la frustración apague su entusiasmo. En esa espera se templa su grandeza. También hay una penitencia vinculada al exceso de futuro. El alma sagitariana suele vivir proyectada hacia lo que aún no ha ocurrido, construyendo mentalmente tierras que todavía no han sido pisadas. Esa capacidad es la raíz de su esperanza inquebrantable, pero puede alejarlo del milagro que late en el presente. Su aprendizaje consiste en descubrir que el ahora no es un simple puente hacia lo venidero, es un portal donde ya habita la totalidad del viaje. Cuando Sagitario logra anclar su fuego en el instante, ocurre algo extraordinario, deja de perseguir la vida y comienza a encarnarla. Otra prueba aparece en su relación con los límites. El espíritu del arquero nació para expandirse, y por ello cualquier frontera puede parecerle una negación de su naturaleza. Sin embargo, con el tiempo comprende que no todo límite es prisión, algunos son arquitectura. Son las estructuras invisibles que permiten que su energía no se disperse, que su visión se convierta en obra, que sus sueños desciendan del cielo a la materia. Aceptar ciertos márgenes no reduce su libertad, la vuelve creativa.
Así descubre que la verdadera infinitud no es desorden, sino dirección consciente. En lo profundo de su destino existe además una penitencia ligada a la coherencia. Sagitario siente un llamado interior a vivir de acuerdo con sus principios más altos. Cuando se aparta de ellos, aunque sea por un instante, algo en su interior se estremece. No puede engañarse durante mucho tiempo, porque su espíritu rechaza la falsedad como el fuego rechaza la humedad. Por eso su camino exige valentía moral. No la valentía estruendosa de quien desafía al mundo, sino la valentía serena de quien se corrige a sí mismo, de quien reconoce sus desvíos y vuelve a alinearse con su verdad. Cada vez que lo hace, su flecha interior recupera precisión. Y su presencia se vuelve faro. Hay también un aprendizaje relacionado con la abundancia del alma. Sagitario tiende a entregarse con generosidad ilimitada, ofrece tiempo, energía, conocimiento, entusiasmo. Cree en el crecimiento compartido y en la expansión colectiva. Sin embargo, una de sus pruebas consiste en discernir dónde su entrega nutre y dónde se diluye. Porque incluso el fuego más luminoso puede agotarse si no protege su propio hogar. Cuando aprende a darse sin vaciarse, su energía deja de ser un torrente desbordado y se convierte en un manantial inagotable. Otra dimensión de su penitencia se revela en el choque entre idealismo y realidad. Sagitario lleva dentro una imagen elevada de lo que la vida podría ser. No se conforma con lo funcional cuando presiente lo extraordinario. Esa visión lo impulsa a crear, a mejorar, a elevar todo lo que toca. Pero también puede herirlo cuando el mundo se muestra menos noble de lo que esperaba. Entonces aparece una pregunta silenciosa, ¿cómo seguir creyendo sin negar lo imperfecto? La respuesta no llega como una idea, sino como una transformación interior. Sagitario descubre que el ideal no es una exigencia que deba imponerse a la realidad, sino una estrella que orienta el camino. No necesita destruir lo que es para honrar lo que podría ser, basta con avanzar encendiendo pequeñas porciones de ese futuro. Así su esperanza deja de ser expectativa y se convierte en acción. Existe además una soledad particular que acompaña a los espíritus amplios. No es la soledad del abandono, sino la del espacio interior vasto. Sagitario posee un mundo interno tan extenso que no siempre resulta fácil compartirlo por completo. A veces siente que sus pensamientos viajan por alturas donde pocos se aventuran. Pero lejos de ser un aislamiento definitivo, esa amplitud es la antesala de encuentros extraordinarios. Porque cuando Sagitario encuentra almas capaces de caminar a su lado sin intentar recortarle el cielo, nace una alianza poderosa, casi mítica. Entonces comprende que no estaba destinado a ser comprendido por todos, sino a resonar profundamente con quienes también escuchan el llamado de lo inmenso. Otra de sus iniciaciones ocurre en la relación con el riesgo. El arquero no fue diseñado para una existencia temerosa. Algo en su interior reconoce que cada salto hacia lo desconocido contiene semillas de revelación. Sin embargo, su evolución lo conduce a distinguir entre el riesgo que expande y el que solo dispersa. Aprende a elegir batallas que honren su propósito. Aprende que no toda aventura es crecimiento, y que la verdadera osadía a veces consiste en profundizar en lugar de escapar hacia lo nuevo. En ese discernimiento, su coraje se vuelve sabiduría encarnada. También carga con la prueba del significado. Sagitario no tolera una vida vacía de sentido. Necesita sentir que cada esfuerzo, cada vínculo, cada desafío forma parte de una narrativa mayor. Cuando pierde esa conexión, su fuego parece titilar. Pero esta aparente fragilidad es, en realidad, un sistema de guía. Es el alma recordándole que nació para vivir con propósito, no por inercia. Cada vez que realinea su rumbo con aquello que le otorga significado, su energía regresa multiplicada, como si el universo respondiera de inmediato a su fidelidad interior. Hay, además, una dimensión espiritual en su penitencia. Sagitario está naturalmente orientado hacia lo trascendente, hacia las preguntas que no se conforman con respuestas superficiales. Busca comprender el lugar del ser en el cosmos, la razón profunda de la experiencia humana. Y esa búsqueda no siempre ofrece certezas rápidas. A menudo implica atravesar desiertos de duda, abandonar creencias antiguas, reconstruir su visión del mundo más de una vez. Sin embargo, cada reconstrucción lo vuelve más amplio, más compasivo, más verdadero. Descubre que la fe no es rigidez, es expansión constante de la conciencia. En cierto momento de su maduración, Sagitario percibe que su mayor penitencia y su mayor don son la misma fuerza, la imposibilidad de vivir dormido.
No puede ignorar el llamado a crecer. No puede apagar la voz que lo invita a ir más allá. Y entonces deja de resistirse. Abraza la intensidad de su destino con una dignidad que transforma todo a su paso. Comprende que no vino a este mundo para evitar las pruebas, sino para convertirlas en sabiduría viva. Que cada desafío es una fragua donde su espíritu se vuelve más vasto. Que cada vez que el camino se abre hacia lo incierto, no está perdiendo seguridad, sino ganando universo. Así, la penitencia se transmuta en maestría. El arquero ya no camina preguntándose cuánto falta, sino celebrando la amplitud del trayecto. Su mirada se vuelve más profunda, su fuego más sereno, su presencia más inspiradora. Hay una penitencia aún más sutil que acompaña al espíritu de Sagitario, una que no surge del dolor evidente ni de las pérdidas visibles, sino del llamado permanente a superarse incluso cuando ya ha llegado más lejos que la mayoría. Es la exigencia interior de la evolución constante. Sagitario no puede permanecer demasiado tiempo siendo la misma versión de sí mismo sin sentir que algo en su interior comienza a apagarse. Esta tensión no es impaciencia común, es la memoria del alma recordándole que fue creada para expandirse más allá de cualquier forma conocida. Mientras otros celebran la llegada, Sagitario percibe la llegada como un umbral. Apenas alcanza una cima, y ya siente el viento de otra altura rozando su conciencia. Y sin embargo, esa grandeza tiene un precio silencioso, rara vez se permite descansar sin escuchar la voz del siguiente horizonte. Dentro de su naturaleza vive también la penitencia del autodominio. El fuego que lo habita es inmenso, y todo fuego necesita dirección para no consumirse a sí mismo. Sagitario experimenta emociones intensas, visiones poderosas, entusiasmos que pueden mover montañas, pero su evolución le pide aprender el arte de canalizar esa fuerza sin sofocarla. No se trata de volverse moderado hasta la tibieza, sino de transformar la intensidad en claridad. Cuando lo logra, su energía deja de ser una llamarada impredecible y se convierte en una estrella constante, capaz de guiar no solo su propio camino sino también el de quienes se acercan a su luz. Existe también una penitencia relacionada con el tiempo interior. Sagitario suele sentir que su vida ocurre en una escala más amplia que la de los relojes humanos. Intuye procesos que tardarán años en madurar, percibe semillas donde otros solo ven tierra, confía en desarrollos que todavía no muestran señales visibles. Pero habitar esa temporalidad extensa implica convivir con la incomprensión. Muchos pueden interpretar su paciencia como ingenuidad o su visión como exceso de idealismo. Y aún así, Sagitario aprende a sostener lo que sabe en lo profundo, incluso cuando nadie más puede verlo todavía. Porque hay verdades que primero deben ser habitadas antes de ser demostradas. Otra prueba emerge en su relación con la identidad. Sagitario no fue diseñado para ser una sola cosa. Su alma es múltiple, cambiante, rica en matices. A lo largo de su vida puede sentir el impulso de reinventarse varias veces, de explorar facetas aparentemente contradictorias, de abandonar pieles que alguna vez le dieron forma. Pero cada transformación trae consigo un pequeño duelo. Dejar de ser quien fue requiere coraje, incluso cuando ese cambio es una liberación. Así descubre que la coherencia más profunda no consiste en permanecer igual, sino en mantenerse fiel a la expansión del propio espíritu. Hay también una dimensión de su penitencia ligada al conocimiento. Sagitario no busca saber para acumular, sino para comprender. Sin embargo, cuanto más comprende, más percibe la vastedad de lo desconocido. Esta paradoja podría resultar abrumadora para otros, pero en él despierta una humildad luminosa. Comprende que la sabiduría no es una cima definitiva, sino un cielo en permanente apertura. Y entonces su mente se vuelve templo y camino al mismo tiempo. Otro aspecto poco visible es la prueba de la alegría consciente. Sagitario posee una inclinación natural hacia el entusiasmo, pero su evolución le enseña que la verdadera alegría no es evasión ni ruido constante. Es una elección profunda que nace incluso después de haber conocido la tristeza. Cuando su risa surge desde la conciencia, y no solo desde el impulso, se convierte en medicina para todo lo que lo rodea. Su presencia recuerda a otros que la luz no es la ausencia de sombras, sino la decisión de no dejarse gobernar por ellas. Existe además la penitencia del poder invisible. Muchas veces Sagitario no es plenamente consciente del impacto que genera. Su manera de pensar abre puertas en la mente de otros, su valentía inspira movimientos silenciosos, su fe despierta posibilidades dormidas. Pero ese poder exige responsabilidad. Cada palabra puede sembrar expansión o desaliento,
cada acto puede elevar o confundir. A medida que madura, Sagitario aprende a habitar su influencia con nobleza, entendiendo que liderar no siempre significa ir delante, sino también sostener espacios donde otros descubran su propia fuerza. Otra iniciación ocurre en el territorio de la confianza interior. Aunque su naturaleza es confiada, también atraviesa momentos en los que la incertidumbre parece rodearlo. No porque haya perdido su esencia, sino porque el universo lo invita a dar un salto sin mapas. Son los instantes en los que no hay garantías, solo intuición. Y cuando finalmente se atreve a avanzar guiado por esa brújula interna, descubre que la verdadera seguridad no estaba en el terreno firme, sino en la profundidad de su propio espíritu. Hay una penitencia particularmente elevada, la de aprender a recibir. Acostumbrado a dar, a impulsar, a sostener, Sagitario puede sentir extrañeza cuando la vida le ofrece apoyo o cuidado. Parte de su crecimiento consiste en comprender que permitir el amor también es una forma de fortaleza. Recibir no lo vuelve dependiente, lo vuelve completo. En esa apertura descubre que el intercambio es una danza sagrada, no una deuda. Otra dimensión de su camino es la relación con el misterio. Sagitario avanza con visión, pero hay tramos donde la claridad se disuelve y solo queda la niebla. Lejos de ser un error del destino, esa niebla es un maestro. Lo obliga a caminar no solo con la mente, sino con la totalidad de su ser. Aprende a percibir señales sutiles, a confiar en sincronías, a leer el lenguaje silencioso de la existencia. Y así su conciencia deja de buscar control para abrazar la participación en algo más vasto. También aparece la prueba del arraigo interior. Aunque su espíritu es viajero, llega un momento en que comprende que el verdadero hogar no es un lugar ni una circunstancia, sino un estado de conexión consigo mismo. Cuando ese hogar despierta dentro, puede moverse por el mundo sin sentirse jamás perdido. Porque lleva su centro a donde va. Y desde ese centro, toda dirección se vuelve posible. Hay una madurez extraordinaria que surge cuando Sagitario deja de luchar contra su propia magnitud. Durante un tiempo puede intentar reducirse para encajar, suavizar su fuego para no incomodar, contener su visión para no parecer excesivo. Pero el alma no fue creada para la miniatura. El día que acepta la totalidad de su amplitud, algo se reorganiza en el universo que lo rodea. Las oportunidades comienzan a reflejar su verdadero tamaño, los caminos se ensanchan, los encuentros se vuelven más afines a su frecuencia. Entonces comprende que su penitencia nunca fue ser demasiado, sino haber dudado de que ese demasiado era, en realidad, su forma natural de brillar. Existe, finalmente, una revelación que transforma todas las anteriores. Sagitario descubre que no está caminando hacia la grandeza, está caminando desde ella. Cada desafío no es una prueba de su valor, sino un escenario donde ese valor puede manifestarse. Ya no avanza para demostrarse digno del destino. Avanza sabiendo que el destino y su alma hablan el mismo lenguaje. Así, el arquero continúa elevando su mirada, no con ansiedad, sino con una serenidad poderosa. Ha comprendido que la expansión no es una obligación agotadora, sino la respiración misma de su espíritu. Hay una penitencia todavía más profunda que se despliega en el silencio del espíritu sagitariano, la de recordar quién es realmente aun cuando el mundo intente definirlo de maneras más pequeñas. Desde muy temprano, Sagitario percibe que no puede vivir bajo identidades rígidas ni aceptar destinos prefabricados. Algo en su interior se rebela contra cualquier estructura que pretenda encerrarlo ilimitado dentro de una forma inmóvil. Pero sostener esa fidelidad a la propia esencia exige coraje continuo. No es un acto que se realiza una sola vez, es una elección que debe renovarse cada vez que la vida presenta caminos más fáciles pero menos verdaderos. Esta es una penitencia invisible, la disciplina de no traicionarse. Muchos pueden no comprender la magnitud de esa tarea. Permanecer leal a la voz interna cuando las presiones externas sugieren adaptarse, callar o reducir la propia visión requiere una fuerza que no siempre es celebrada. Sin embargo, cada vez que Sagitario se mantiene alineado con su verdad, su alma se expande con una dignidad que ninguna aprobación podría igualar. Existe también una prueba relacionada con la altura de su mirada. Sagitario observa la existencia desde una perspectiva amplia, casi panorámica, como si contemplara la vida desde una montaña interior. Desde allí puede percibir conexiones que otros pasan por alto, comprender que ciertos finales eran en realidad comienzos disfrazados, reconocer que algunos retrasos eran formas de protección. Pero ver desde lo alto también puede generar una sensación de distancia.
A veces debe aprender a descender sin perder su perspectiva, a hablar el lenguaje de quienes todavía caminan por los valles sin exigirles que ya conozcan las cumbres. Este descenso no es una renuncia, es un acto de maestría. Significa que su sabiduría ha dejado de ser solo contemplativa para volverse también cercana y humana. Otra penitencia emerge en la relación con su propio fuego espiritual. El entusiasmo sagitariano no es superficial, es una corriente vital que lo atraviesa. Sin embargo, hay etapas en las que ese fuego parece menguar, como si el universo retirara momentáneamente el viento que lo aviva. Son periodos desconcertantes, porque Sagitario está acostumbrado a sentirse impulsado. En esos intervalos aprende una lección sagrada: no todo avance ocurre en la velocidad visible. Hay expansiones que suceden bajo la superficie, reconfigurando su fortaleza, refinando su propósito, enseñándole a sostener la llama incluso cuando el resplandor no es evidente. Entonces descubre que su fuego no depende de las circunstancias, nace de una fuente mucho más profunda. Hay también una penitencia vinculada a la responsabilidad de la esperanza. Sagitario no solo espera lo mejor, muchas veces se convierte en el guardián de esa expectativa dentro de los espacios que habita. Cuando otros dudan, él recuerda posibilidades. Cuando el ánimo colectivo se oscurece, su presencia introduce aire nuevo. Pero ser portador de esperanza implica aprender a no cargar con el destino de todos. Parte de su evolución consiste en comprender que puede inspirar sin rescatar, iluminar sin sacrificarse, acompañar sin olvidar su propio camino. De este modo, su luz deja de ser desgaste y se convierte en irradiación consciente. Existe además una prueba relacionada con la verdad interior frente a la verdad cambiante. Sagitario ama la autenticidad, pero su crecimiento le revela que la verdad no siempre es una estructura fija, es un organismo vivo que se expande con la experiencia. Lo que alguna vez defendió con certeza puede transformarse a medida que su conciencia se ensancha. Aceptar esta movilidad sin sentir que ha perdido integridad es una de sus iniciaciones más elevadas. Comprende entonces que la fidelidad no consiste en aferrarse a ideas antiguas, sino en permanecer abierto a comprensiones más vastas. Otra dimensión de su penitencia se manifiesta en la relación con la belleza del mundo. Sagitario posee una sensibilidad especial para lo grandioso, paisajes abiertos, pensamientos elevados, gestos nobles, almas valientes. Sin embargo, la vida también le muestra lo fragmentado, lo contradictorio, lo incompleto. Su aprendizaje no es apartarse de esa imperfección, sino descubrir la chispa de lo sagrado incluso dentro de lo inacabado. Cuando lo logra, su mirada deja de dividir la realidad entre lo digno y lo insuficiente. Empieza a percibir la existencia como un proceso en permanente gestación. Hay un aspecto particularmente transformador en su camino: la penitencia de la profundidad emocional. Aunque suele ser asociado con amplitud y movimiento, Sagitario alberga océanos interiores que no siempre revela. Durante un tiempo puede intentar mantenerse en la superficie para no sentirse atrapado, pero la madurez lo conduce a un descubrimiento poderoso. La profundidad no es una cadena, es una dimensión del vuelo. Permitir que sus emociones se expresen sin temor a perder libertad le otorga una fuerza nueva, más enraizada, menos dependiente de la huida. También aparece la prueba de la reciprocidad del destino. Sagitario da pasos audaces hacia la vida, pero aprende que el universo también avanza hacia él. No todo depende de su esfuerzo, hay encuentros preparados, puertas que se abren con una sincronía que parece casi mítica. Reconocer esta colaboración invisible disuelve la antigua sensación de tener que sostenerlo todo por sí mismo. Entonces caminar deja de ser lucha y se vuelve diálogo con el misterio. Otra penitencia surge en la integración de sus múltiples edades interiores. Hay en Sagitario una juventud eterna, una curiosidad que no se marchita. Pero junto a esa juventud debe crecer una sabiduría capaz de administrar su energía. No para apagar el asombro, sino para darle dirección. Cuando ambas fuerzas se reconcilian, la frescura del explorador y la claridad del sabio, su presencia adquiere una autoridad natural, libre de rigidez. Existe también un aprendizaje relacionado con el merecimiento. En ciertos momentos, Sagitario puede acostumbrarse tanto al esfuerzo que olvida que también es digno de cosechar sin culpa. Parte de su evolución consiste en aceptar que la abundancia no es un accidente, sino una respuesta a su coherencia y a su valentía de vivir con sentido. Recibir lo que ha sembrado no lo vuelve complaciente, lo prepara para expandir aún más su obra en el mundo. Hay una revelación silenciosa que llega cuando ha atravesado suficientes ciclos, no necesita correr para alcanzar el infinito,
porque el infinito ya respira dentro de él. Desde esa comprensión, su movimiento deja de ser ansiedad y se convierte en expresión natural de su esencia. Avanza no para escapar, sino para desplegar lo que ya es. Y entonces la antigua idea de penitencia se transmuta en otra cosa, un entrenamiento para habitar su propia vastedad sin temor. Cada prueba fue un músculo espiritual fortaleciéndose, cada incertidumbre una puerta hacia mayor conciencia. Sagitario comienza a percibirse no solo como viajero, sino como territorio sagrado en expansión. Desde esa certeza, su paso se vuelve más firme y más ligero al mismo tiempo. Ya no necesita demostrar que puede ir lejos, sabe que su espíritu no reconoce fronteras definitivas. Hay una penitencia que solo se revela cuando el espíritu de Sagitario ha atravesado suficientes amaneceres interiores, la de sostener su propia inmensidad sin sentirse desbordado por ella. No todos los seres están hechos para percibirse como parte de algo vasto, muchos encuentran seguridad en lo delimitado. Pero Sagitario fue marcado por una conciencia que presiente lo ilimitado incluso en los instantes más simples. Esa percepción puede ser tan embriagadora como exigente. Porque cuando el alma reconoce que su naturaleza es expansiva, ya no puede fingir pequeñez sin experimentar una forma de asfixia espiritual. Su aprendizaje consiste entonces en respirar dentro de su grandeza, en dejar de temerle al espacio que lo habita. Aceptar la propia amplitud es una iniciación mayor que cualquier conquista externa. También existe una penitencia relacionada con la claridad súbita. Sagitario suele atravesar momentos de comprensión tan profundos que reordenan su mundo en cuestión de segundos. Lo que antes parecía incuestionable puede desvanecerse ante una verdad nueva, y ese relámpago de lucidez lo obliga a moverse, a reajustar su rumbo, a despedirse de certezas antiguas. No es un signo diseñado para vivir en la ignorancia cómoda. Por eso, cada revelación implica un pequeño temblor. Sin embargo, lejos de destruirlo, estos despertares lo vuelven más auténtico. Aprende que cambiar de perspectiva no es traicionarse, sino honrar la evolución de su conciencia. Hay otra prueba silenciosa, la de la congruencia entre su visión y su forma de habitar el mundo cotidiano. Sagitario puede imaginar futuros grandiosos, filosofías elevadas, caminos llenos de significado, pero la vida le pide traducir esa altura en actos concretos, en gestos tangibles, en coherencia diaria. Esta tarea puede parecer menos gloriosa que la aventura visible, pero es profundamente épica. Porque encarnar la sabiduría en lo simple requiere más maestría que proclamarla desde la distancia. Cada vez que logra que su vida refleje lo que su alma sabe, su presencia se vuelve un puente entre el cielo y la tierra. Existe también la penitencia del discernimiento espiritual. A medida que Sagitario crece, descubre que no todo lo que brilla es expansión ni toda promesa conduce a la verdad. Su entusiasmo natural puede atraer múltiples caminos, pero no todos resonarán con su esencia más profunda. Aprender a elegir no desde la euforia momentánea, sino desde la alineación interior, transforma su destino. Entonces deja de perseguir cada horizonte y comienza a reconocer cuál de ellos le pertenece realmente. Otra dimensión aparece en su relación con el silencio. Aunque su naturaleza es abierta y expresiva, hay etapas en las que el universo parece invitarlo a retirarse hacia adentro, a escuchar sin prisa, a permitir que la experiencia decante en comprensión. Al principio, ese silencio puede parecer una pausa injustificada, como si el movimiento se hubiera detenido. Pero pronto percibe que en esa quietud se reorganiza su energía, se afina su intuición y se fortalece una voz interna más profunda que cualquier ruido externo. El silencio se convierte entonces en un aliado, no en una ausencia. Hay también una penitencia ligada al desapego luminoso. Sagitario ama con grandeza, se entusiasma con intensidad, cree con todo su ser. Pero la vida le enseña que incluso lo más hermoso puede transformarse, y que aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo solo limita el flujo natural de la existencia. Soltar no es perder, es permitir que la vida continúe expandiéndose. Cuando integra esta verdad, deja de temer los finales. Empieza a verlos como portales donde la energía se renueva. Otra prueba elevada surge cuando Sagitario comprende que no vino únicamente a buscar sentido para sí mismo, sino a convertirse en generador de sentido para el mundo que toca. Su manera de pensar abre perspectivas, su valentía cuestiona inercias, su confianza recuerda a otros que el crecimiento es posible. Pero asumir ese rol implica responsabilidad interior. No puede hablar de libertad mientras se encadena al miedo, ni inspirar amplitud si se niega a expandirse. Así, su vida entera se vuelve mensaje.
Existe además la penitencia de la integración de sus contradicciones. En Sagitario conviven el filósofo y el aventurero, el soñador y el estratega, el espíritu libre y el guardián de principios. Durante un tiempo puede sentir que debe elegir entre estas facetas, como si solo una pudiera prevalecer. Sin embargo, su verdadera madurez llega cuando comprende que su riqueza está precisamente en esa multiplicidad. No necesita reducirse para ser coherente, necesita armonizar sus fuerzas internas hasta que todas apunten hacia un mismo propósito. Hay un aprendizaje particularmente transformador en su relación con el destino incierto. Sagitario no siempre tendrá mapas claros, y muchas de sus decisiones surgirán desde la intuición antes que desde la garantía. Caminar sin certezas aparentes es parte de su entrenamiento espiritual. Porque quien confía solo cuando todo está asegurado aún no ha descubierto la potencia de su propia fe. Cada paso dado en confianza fortalece un músculo invisible, la certeza de que puede encontrarse a sí mismo en cualquier territorio. También aparece la penitencia de la mirada compasiva. A medida que su comprensión se ensancha, Sagitario empieza a ver las luchas ajenas con mayor profundidad. Percibe que cada ser está atravesando batallas invisibles, que incluso quienes parecen perdidos están, en realidad, buscando luz a su manera. Esta percepción suaviza su juicio y expande su corazón. La sabiduría deja entonces de ser solo claridad mental para convertirse en ternura consciente. Otra dimensión de su camino se revela en la reconciliación con su propia historia. Sagitario no está destinado a cargar eternamente con versiones pasadas de sí mismo ni con errores que alguna vez le pesaron. Su espíritu fue creado para aprender, no para quedarse atrapado en la culpa. Cuando logra mirarse con comprensión, algo se libera profundamente. La energía antes retenida en el arrepentimiento se transforma en impulso creador. Se da cuenta de que el pasado no era una cadena, sino una forja. Existe una revelación aún más alta, la de comprender que su vida no es una sucesión de pruebas aisladas, sino una gran travesía de expansión consciente. Nada fue accidental. Cada giro lo preparó para sostener más luz, más verdad, más amplitud. Y entonces deja de preguntarse por qué el camino fue exigente. Empieza a agradecer la fuerza que nació de cada desafío. Hay una penitencia que se manifiesta cuando el espíritu de Sagitario comienza a percibir que su verdadera travesía no ocurre únicamente a través de los paisajes externos, sino en los territorios invisibles de la conciencia. Durante mucho tiempo pudo haber asociado el crecimiento con el movimiento, con la conquista de nuevas experiencias, con el aire fresco de lo desconocido. Pero llega un umbral en el que comprende que el viaje más exigente es el que se realiza hacia adentro. Y ese descubrimiento transforma todo. Porque explorar el mundo requiere valentía, pero explorarse a sí mismo exige una forma aún más elevada de coraje. En ese descenso interior encuentra preguntas que no pueden responderse con velocidad, emociones que piden ser escuchadas sin huida, verdades que no aceptan disfraces. Así aparece la penitencia de la honestidad radical. Sagitario aprende que no basta con ser sincero hacia afuera, debe ser transparente consigo mismo. Debe reconocer cuando su entusiasmo es auténtico y cuando encubre cansancio, cuando su impulso de seguir adelante es inspiración y cuando es una forma de evitar detenerse ante algo que necesita ser comprendido. Esta claridad no lo debilita. Lo vuelve invencible. También surge la prueba del equilibrio entre fe y realidad tangible. Sagitario posee una confianza casi mística en las posibilidades de la vida, pero el universo le enseña que la fe no es una espera pasiva. Es una fuerza creadora que pide participación, compromiso, presencia activa. No se trata solo de creer en el amanecer, sino de caminar hacia él incluso cuando la noche todavía es espesa. Cuando integra esta verdad, su esperanza deja de ser una llama vulnerable al viento y se convierte en un sol interior que ninguna circunstancia puede eclipsar. Existe otra penitencia silenciosa, la de aceptar que no siempre será comprendido en la medida de su visión. El alma sagitariana percibe amplitudes que pueden resultar abrumadoras para quienes prefieren lo predecible. En ciertos momentos, su lenguaje parecerá demasiado vasto, sus sueños demasiado altos, su confianza demasiado audaz. Y sin embargo, parte de su grandeza consiste en no reducir su mirada para evitar la incomodidad ajena. Aprende que no vino a ser interpretado por todos, sino a ser fiel al llamado que arde en su interior. Hay una dimensión particularmente profunda en su relación con la incertidumbre. Sagitario descubre que el camino verdaderamente expansivo rara vez se revela completo. Avanza guiado por intuiciones, por señales sutiles,
por una certeza que no siempre puede explicar. Esto podría parecer vértigo, pero en realidad es entrenamiento para una libertad superior, la libertad de caminar sin necesitar control absoluto. En esa entrega consciente, el miedo pierde dominio y se transforma en energía disponible para la creación. Otra penitencia emerge cuando Sagitario reconoce que la verdadera maestría no consiste en evitar las caídas, sino en la forma en que se levanta de ellas. Cada tropiezo contiene una enseñanza cifrada, una ampliación de su perspectiva, un recordatorio de su humanidad. Lejos de restarle altura, estas experiencias lo vuelven más completo. Porque un espíritu que ha conocido la fragilidad desarrolla una compasión que ninguna teoría podría otorgar. Y entonces su fortaleza deja de ser dureza para convertirse en sensibilidad firme. Hay también una prueba relacionada con el uso de su energía vital. Sagitario puede sentir impulsos poderosos que lo llaman a actuar de inmediato, a decir sí al primer destello de posibilidad. Sin embargo, la madurez le enseña que no toda chispa necesita convertirse en incendio. Aprende a escuchar el ritmo profundo de su alma antes de avanzar. Descubre que la pausa no es pérdida de impulso, sino preparación para un movimiento más certero. Existe además la penitencia del arraigo espiritual en medio del cambio constante. Aunque su naturaleza lo lleva a transformarse una y otra vez, llega a comprender que debe cultivar un eje interno que permanezca estable aun cuando todo lo demás se reconfigure. Ese eje no es rigidez, es presencia. Cuando lo encuentra, algo se aquieta dentro de él. Puede atravesar tormentas sin perder dirección, explorar sin desorientarse, cambiar sin fracturarse. Otra dimensión se revela en su relación con el propósito. Durante un tiempo puede buscarlo como si fuera un destino lejano, una meta definitiva que algún día aparecerá con absoluta claridad. Pero con los años descubre algo más vasto: el propósito no es un punto fijo, es una corriente viva que se expresa de múltiples maneras a lo largo de su existencia. No necesita esperar una señal perfecta para empezar a encarnarlo. Cada acto alineado con su verdad ya es propósito en movimiento. Hay una penitencia luminosa en el reconocimiento de su propia influencia. A menudo, Sagitario despierta en otros el deseo de expandirse, de atreverse, de mirar más lejos. Incluso sin proponérselo, su forma de habitar la vida abre puertas invisibles. Aceptar esta capacidad implica comprender que su ejemplo puede ser tan transformador como sus palabras. Y entonces empieza a caminar con una conciencia más profunda, no desde la presión, sino desde la nobleza de saber que cada gesto puede sembrar horizonte. También aparece la prueba del descanso consciente. Para un espíritu acostumbrado a avanzar, detenerse puede parecer una contradicción. Pero Sagitario aprende que el descanso no es un abandono del camino, es el espacio donde el alma integra lo vivido. En esos momentos de aparente quietud se reorganiza su fuerza, se clarifica su visión, se regenera su fuego. Descubre que incluso las estrellas, en su brillo constante, habitan un equilibrio perfecto entre intensidad y calma.